Muy buenas noches, mi querida audiencia. Hoy estamos de nuevo en un capítulo más de Hablemos Claro en Derecho. Esta noche tenemos a unos invitados muy especiales, estudiantes del sexto semestre en Derecho. Ellos son Luis Alberto Candela de la Patricia Rey Pedraza, Yarlen Cardoso Guayara y Fernando Antonio García Urbina. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Bueno, Gracias. entonces esta noche nos traen un tema muy especial, ¿no? Para toda nuestra audiencia. Tanto las que nos escucha a través de nuestro podcast, como también las que nos está viendo en nuestros videos y a través de nuestras plataformas. Entonces tenemos que el tema de esta noche sería el cheque. Bueno, queremos saber qué antecedentes tiene el cheque o cómo se originó el cheque. ¿Quién me puede contar? Sí, claro, muy buenas noches Iván, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, quería contarle pues que el cheque bancario pues nace a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido en 1708, cuando la reina de Inglaterra concedió al Banco de Inglaterra la potestad exclusiva para emitir billetes. Esto originó o obligó al resto del sistema bancario a reinventarse. Como consecuencia de no poder imprimir billetes para efectuar los pagos y cobros de sus clientes, el resto de los bancos del país crearon o reinventaron un cheque bancario, ¿sí? Sí. De modo que a través de este nuevo método el tejido empresarial de la época logró seguir funcionando. Los deudores escribían en el cheque la cantidad a cobrar por sus acreedores, quienes una vez en el banco extraían la cuenta corriente del deudor la cantidad de dinero acordada. Así, los primeros cheques creados eran totalmente manuscritos, pero conforme a este método de pago fue cogiendo cada vez más importancia en el sistema económico del país, o sea que apareció de formato impreso y posteriormente la libreta de cheques. Ok, interesante. Pues no teníamos ese tipo de conocimiento, pero tenemos que definir el cheque. ¿Cómo lo definimos? Bueno, es muy importante que todos tengan conocimiento que el cheque es un título valor, ¿sí? Que contiene una orden incondicional de un pago contra un banco que es el librado. ¿Perfecto? Bien. Este banco tendrá la obligación de pagarlo a medida que existan fondos en esa cuenta bancaria. Perfecto. Ok. Ok. Ahora, el cheque es un instrumento mediante el cual el titular de una cuenta bancaria puede disponer de recursos que posee en ella o un cupo de sobregiro que el banco le ha otorgado a esa persona que tiene la cuenta corriente. Además, los cheques, de igual manera, como ya le había dicho anteriormente, se rigen como título valor para el beneficiario o portador del mismo. Esa persona, al contener una orden incondicional de pago, puede hacerlo efectivo ante el banco librado. ¿Ok? Ok. Bueno. Este título valor procede de una acción cambiaria, que esa acción cambiaria es cuando sea posible el cobro del cheque. Esa acción se dirige en contra del librador o contra el banco librado. Ok, interesante. Bueno, entonces sería tener el cheque como un título valor es interesante, pero ¿cuál es la importancia en sí del cheque? Iván, y le cuento, la importancia del cheque radica en la facilidad de relación en el comercio. Ok, Es una forma de pago muy segura, efectiva, con el fin de no trasladar grandes sumas de dinero. facilita entonces Mucho, sí. Tenemos modalidades beneficiosas en este tipo de documento, porque es un documento, es un título de valor, como dice ella, cheque cruzado, cheque de gerencia, cheques posfechados, que dan mucha utilidad vuelvo y lo comento, en el comercio. Hoy en día es una
transacción, digámoslo, poco usada por las facilidades que tenemos con las ayudas tecnológicas. Sí, a nivel tecnológico Pero, esto pero baja un poco atrás. de todos modos se sigue usando. ¿Qué le puedo decir? El cheque presta mérito ejecutivo para cobros en caso de que no sean responsables sus deudores. Ok. ¿Qué le cuento también? ¿El cheque para qué sirve? Transferir dineros, hacer pagos por distintas razones, servir como garantía. Se pueden pagar salarios, hacer compras, anticipos, prestar dinero, etcétera. Ok, entonces sería así, esto sería como pues la versatilidad, ¿no?, que tiene en usos y la importancia pues que tiene el cheque aún en el día de hoy, ¿sí? Pues ya disminuyendo sin embargo su versatilidad en el manejo de las personas a través pues de la inclusión tecnológica. Pero entonces, ¿cuáles serían las partes de un cheque? Claro que sí, Iván. Bueno, primero que todo, para definir partes también muchas personas definen como sujetos. Entonces vamos a hablar de 3 sujetos. El primero que se debe ver es el cuentaviente o el cliente que gira o expide el cheque, que se va a ser el dueño como de esa cuenta. El segundo es el banco, quien se le da la orden de pagar el cheque, donde el cliente obviamente tiene su cuenta registrada y su cuenta corriente. Sí. Y la tercera es la persona a quien se le ha de pagar el cheque o al nombre de quién va esa persona. Cuando él lo presente al banco, debe hacerse el pago o también hay una opción que se expresa que sea al portador, y era muy utilizado pues sobre todo para mover como título o valor. Estuvo bastante en auge. En el caso del cheque de gerencia, el librador es el mismo librado. Esa es la otra de las partes, pero fundamentalmente siempre vamos a encontrar 3. Ok, entonces esa sería la trazabilidad también del manejo del cheque, pues que siempre se ha tenido a nivel bancario. Bueno, sigamos con nuestros 4 invitados especiales en esta tarde, que nos encontramos pues con muchas cosas en cuanto al cheque, pues que no sabíamos, que no estábamos muy claros, o que ya habíamos perdido la noción de este producto que aún en día está vigente. Y pues nos gustaría que nos explicaran también un poco más qué sería pues el cheque en cuanto al contrato de cuenta corriente. Me gustaría que me expliquen pues un poco más sobre Bueno, pues eso. Iván, lo que mencionas ahí, el cheque y el contrato de cuenta corriente, pues, el cheque está ligado a un contrato de cuenta corriente. Es decir, el girador del cheque debe tener una cuenta corriente en el banco librado, ¿sí? Por lo anterior, pues el banco librado solo pagará el cheque si el cuentaviente dispone de fondos en él, ¿ya? Pues en la cuenta corriente no es más que un contrato de depósito, más no un contrato de crédito que le permite al banco asumir el pago de los cheques, aunque excepcionalmente los bancos aprueban sobregiros bancarios que en realidad son una línea de crédito ligada a la cuenta corriente. Existen algunas excepciones en que el cheque no está ligado a una cuenta corriente, como el caso del cheque de gerencia. Ok, y entonces debemos decir entonces que como qué requisitos necesita pues el librador en cada caso para adquirir el cheque. Bueno, mira, el librador debe tener unos requisitos que sean válidos, es decir, que preste primero que todo un mérito ejecutivo. ¿Okay? Ok. Tenga respaldo. Para poder hacer su cobro. Okay. Exacto. Un mérito ejecutivo. Ese mérito ejecutivo va en la medida en que constituye efectivamente un título valor. Ese título de valor debe cumplir algunos requisitos de forma expresa. Eso lo reza en el artículo 7.12 del Código de Comercio. Ese artículo Perfecto, entonces me dice Estela que en el artículo 712 del Código de Comercio vamos a escuchar
querida audiencia, ¿qué nos dice el código? El requisito, el código del 712, el Código de Comercio, reza: el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos o de cheques o chequeras y a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se expida en contravención a este artículo no producirá efectos de título valor. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué quiere decir ese título? La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. ¿Ok? Segundo, el nombre del banco librado, o sea, el banco donde tenga la cuenta corriente. Sí. Y tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Además, señala este mismo artículo que se debe cumplir los requisitos generales de los títulos valores contenidos en el artículo 621 del Código de Comercio. Requisitos comunes. Además de lo dispuesto por cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. Primero, la mención del derecho del título que incorpora la firma quien lo crea, Sí. ¿sí? Y la firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que se puede mecanizar en el puesto. Bueno, querida audiencia, entonces esto sería, o lo vemos como tal, pues es un contrato donde ambas partes pues crean pues a través de las características que conforman el cheque, a través pues entonces de las firmas, tanto de una parte como la otra. Pues ahora quisiera saber que nos puede explicar algo así como el cheque, cuál es el contenido del cheque. ¿Qué podemos acotar sobre eso? Bueno, Iván, como lo mostraba la compañera Ela, nos señaló un cheque, ¿no? ¿Qué vemos en el cheque? Que es un formato del banco librador, como lo podemos notar ahí. Ok, sí, para nuestra audiencia que no, ¿Qué no puede ver tenemos? en estos momentos, pues, y está pendiente de nuestros podcasts, pues vamos en este momento a definir pues lo que es el cheque. Los muchachos nos han traído uno y vamos entonces a ver qué nos puedes hablar, Fernando. Bueno, en este caso el cheque es de un banco de vivienda, ¿no? Ok, Cualquier banco puede pedirlo. ¿Qué tenemos que llenar? Como ya viene en un formato hecho, entonces ¿qué le incluimos nosotros? Fecha de expedición del cheque, el número del valor a pagar en letra y en números, el nombre de quien va a ser beneficiario de ese título y la firma del creador. O sea, en este tema el creador es el que cancela el dinero. El contenido es el contenido mínimo que debe tener un cheque. Por algunos cheques pueden incluir, por ejemplo, la frase páguese al primer beneficiario, sí. cobro y pago del cheque hasta ahí, beneficiario. Bueno, entonces, bueno, un tema muy interesante en cuanto a la participación de lo que es el cheque, ¿no? Ahora, pues, en este tema muy importante, ¿cómo es el pago de un cheque ya cuando pues hablamos de un contrato? Bueno, Iván, es muy importante y entonces va a ser muy necesario para la audiencia que entendamos qué dice el artículo 717 del Código de Comercio. En este artículo, el Código de Comercio pues nos está señalando que el cheque será pagado a la vista. O sea, va a decir que cuando el cheque, el tenedor del cheque, o sea, el que sustenta y tenga el documento, lo presente ante el banco librado para ser cobrado. Bueno, entonces con todo lo que nos han contado, el cheque es título valor. ¿Cómo hacemos para lograr una negociabilidad de los cheques? Sí, Iván, los cheques como título valor son negociables mediante endoso, pero según el artículo 715 del Código de Comercio, esta negociabilidad puede limitarse insertando una cláusula que así lo indique. El endoso permite ceder a terceros los créditos y derechos incorporados en un título valor como letras de cambio, pagarés y cheques. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se indica que el cheque debe ser cobrado por el primer beneficiario, lo que impide
que pueda ser endosado a una segunda persona o beneficiario. Ok, entonces, y es constante la pregunta, ¿hay clases de cheque? Sí, claro, Iván, sí hay diferentes clases de cheques y de hecho existen distintas clases para distintas situaciones y necesidades. ¿Ok? Ok. Ejemplo, está el cheque por fechado. ¿Qué es el cheque por fechado? Es un cheque el cual es girado a una fecha futuro para su cobro, como su nombre lo indica. ¿Sí? De tal manera que en teoría no puede ser pagado hasta tanto no se cumpla esa fecha que ya está pactada y escrita del formato del cheque como tal. ¿Ok? Bien. El cheque por fechado se utiliza como especie de garantía, ¿sí? de una deuda o de una negociación, porque hasta tanto no sea pagado dicho cheque a esa fecha futura, no se puede hablar de un pago efectivo como tal. ¿Ok? Ok. Entonces, Iván, se supone que cuando se gira un cheque por fechado es porque el girador no tiene los recursos para que su beneficiario, o sea, la persona que lo va a cobrar, ¿sí? El beneficiario del cheque lo haga efectivo antes de la fecha indicada, que ya está prescrita ahí dentro del título valor, ¿sí? Por eso es necesario, ¿sí?, explicar cómo sería el proceso del cheque por fechado. ¿Sí? Ok, pero entonces, ¿cómo se realiza el cobro y pago del cheque por fechado? A ver, Iván, el cheque por fechado, como lo viene comentando Ela, tiene una fecha de emisión y una fecha de que el beneficiario puede cobrarlo. Pero el asunto es así. El ejemplo, se emite un cheque el 10 de agosto a doña Julia para que cobre a partir del 20 de septiembre. En teoría, doña Julia no puede cobrar el cheque antes de esta fecha. Lo que es cierto en virtud del artículo 717 del Código del Comercio, me permiten el código para que cita lo siguiente. Principio general, el cheque siempre será pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque postdatado será pagadero a su presentación. En consecuencia, si el cheque sea posfechado, si el girador tiene fondos en el banco, tiene la obligación de pagarlo cuando se presente para su pago, incluso si la presentación se hace antes de la fecha indicada. La razón es que el cheque es un medio instrumento de pago y no un mecanismo de crédito. Quien acepta el cheque posfechado tiene que solo intentar su pago una vez expirada la fecha o la fecha limitante indicada. Pero como ya vimos antes, nada evita que pueda ser cobrado antes. Pues el banco que en todo caso está obligado a pagarlo por su presentación. O sea, entonces el cheque como tipo de valor, una vez que expira su fecha, el banco está de igual manera obligado, ¿sí? Porque de igual manera pues no pierde, digamos, su característica dentro del título de valor, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo de que un cheque por fechado, ¿sí?, se debe cobrar en la fecha estipulada. Sí, porque para eso existen las cláusulas que lo rigen, ¿no? Exactamente, ¿sí? Bien. Y que por obvias razones el cuentacorriente debe tener dinero en el banco, ¿sí? Y el que expide el cheque por fechado, ¿sí?, como dijo el compañero, eso no es un crédito. Exacto. ¿Sí? Es un cobro, es Un diferente. cobro. Perfecto. Claro, entiendo, pero ¿qué hacer si el cheque entonces por fechado se presenta y prematuramente para su pago y no hay fondos? Pues sí, Iván, que decía aclararles que pues cuando se presenta un cheque por fechado a un banco para su cobro y no hay fondos, sí genera un cierto problema tanto para el cuentaviente. Naturalmente el banco no lo va a pagar, no hay fondos. No hay fondos, sí, por supuesto. Y no a razón a la fecha, sino a la ausencia del fondo. Entonces ya no vamos a estar ligados a la fecha, sino a la ausencia de esa cantidad para cubrirlo. Para evitar una demanda, lo ideal sería que junto al cheque por fechado se firme un contrato, que es la forma que pues muchos de nuestra audiencia estaría preguntando, ¿cómo hago? Entonces, lo evitamos firmando ese contrato en donde el beneficiario del cheque se comprometa
a cobrarlo solo la llegada a la fecha indicada, pues para que no generarle un problema al cuentaviente. Sí. De esa manera, si el beneficiario a sabiendas que se giró el cheque por fechado lo cobra pues antes de la fecha, se genera un incumplimiento que pueda servir de salvaguarda pues en el caso que el beneficiario quisiera ejecutar al girador. Entonces lo va a blindar de alguna forma. Con base al cheque por fechado, ¿qué puede pasar? De ser por fechado sigue prestando un mérito ejecutivo, se puede cobrar en su momento, y en eso no al momento de un incumplimiento. Además que un cheque se gire sin fondos puede afectar el comportamiento del girador respecto a las políticas del banco. Puede restringirle créditos, puede restringirle beneficios, y pues nadie se quiere pues exponer a algo así, ¿no? Sí. Y pues lo que así hace es que no se va a observar si la razón del impago es la fecha del cheque o simplemente que ligeramente se giró un cheque sin haber fondos. Entonces también el banco va a mirar la viabilidad de ese pago como tal. Perfecto. Entonces, ¿y qué otras clases de cheque hay? Sí, claro, Iván, esto lo habíamos mencionado anteriormente, hay varias clases, como por ejemplo el cheque al portador, pues es un cheque en el que se da la orden de pago a cualquier persona que lo aporte, es decir, pues no existe un beneficiario particular. Tenemos la otra que es el cheque nominativo, pues es el cheque en el que indica de forma expresa el nombre del beneficiario, como por ejemplo Ana Rita Arciniegas. Redundando más en el tema, para nuestro programa Hablemos Claro en Derecho, quisiéramos también saber, o nos gustaría saber sobre la definición de qué es el protesto del cheque. Claro que sí, Iván. El protesto de un cheque es un acto de colocar en el dorso del cheque o en la parte posterior de este solo la palabra protesto. Es la presencia del protesto en el cheque, indica que fue presentado para su pago, pero dicho pago no se hizo. Okay. Es decir, el banco no pagó el cheque, que ya sabemos por cuáles razones pueden ser. Además, el banco debe incluir la razón por la que no se hizo el pago, eso sí debe realizarlo de obligación, la fecha en que se protestó el cheque, o sea que fueron a cobrar, pero no se pudo pagar por X o Y motivo, es decir, la fecha que fue presentado para el pago. ¿Cuándo se debe protestar el cheque? Me imagino que será la siguiente pregunta. Una persona recibe un cheque, se dirige al banco a cobrarlo y al llegar al banco no se paga porque quien lo giró el cheque, el librador o el girador no tiene fondos, un ejemplo, sí, en la cuenta. El caso que es el más común, que es el fondo, en ese momento cuando el cheque es presentado para el pago y el pago no se produce cuando se debe hacer, es cuando se debe hacer el protesto, como un reconocimiento pues así de esa manera formal que el cheque no fuese pagado. Lo anterior es necesario para que se obre la constancia sobre todo de que el beneficiario del tenedor del cheque lo presentó para su pago, pero que no fue pagado por el librado, que pues, en este caso es el banco, por falta de fondos, paso necesario para iniciar un proceso de cobro ejecutivo del cheque. Erika, entonces, ¿cómo se hace el protesto de un cheque? ¿O quién lo hace como tal, Iván? Pues es la facultad total del banco. Okay. Y lo hace cuando el tenedor del cheque lo presenta y no puede pagarlo. Generalmente, pues el más común, como te había indicado anteriormente, es por la falta de fondos. Sí. Aunque puede ser rechazado por otras causales imputables o no al librador o al girador. Okay. También existe el protesto notarial, pero en este caso ese procedimiento debe intervenir el banco librado, quien es el que puede definir si el cheque pudo o no ser pagado por las razones del impago. También lo puede hacer. ¿Cómo se hace el protesto del cheque? Sería la siguiente pregunta. El protesto se hace mediante una impresión de una leyenda en el cuerpo, en el verso del cheque, en que se indica la causa en la que no se pagó el cheque. También está enmarcado, se va desarrollando en el artículo 727 del Código de Comercio. Él va a señalar lo siguiente, te lo voy a leer así textual: la anotación que el librado o la cámara de compensación pongan en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente surtirá los efectos de protesto. El protesto, para que tenga validez, debe cumplir con todas las formalidades, no le puede faltar una sola, en especial la fecha y la causa por lo que no se ha pagado. Eso también tiene un plazo. El protesto del cheque se debe hacer dentro del plazo que fija el artículo 718 del Código de Comercio, que dice así: dentro de los 15 días a partir de la fecha que fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. O sea, vamos
Dentro de un mes si fueron pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en un lugar distinto a este. Dentro de 3 meses es la otra opción si fueran expedidos dentro de un país latinoamericano, pero pagaderos en otro país de América Latina. Y la cuarta forma es dentro de 4 meses si fueran expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Entonces, si vamos a ver el tiempo que tenemos, se va a ver limitado de dónde fue girado, dónde fue expedido el cheque y dónde se debe ser cobrado. Entonces, ahí ya tenemos las 4 opciones. Okay. Lo más común es que el cheque se va a presentarse dentro de su pago entre los 15 días siguientes a la fecha de ese término que se tiene para protestar el cheque. Recordemos de manera muy rápida que el protesto requiere que el cheque se haya presentado oportunamente para el pago. Está fuera de fecha, no es posible. Ok. ¿Ver una prescripción y caducidad de los cheques? Bueno, igual, también te quiero comentar que sí, los cheques también prescriben y caducan cuando el tenedor no ejerce el derecho pues dentro del término que la ley señala, que nos ha explicado ampliamente nuestros compañeros. En este caso lo que prescribe o caduca es la acción cambiaria. Los cheques tienen una vigencia, los cheques como todo título o valor tienen una vigencia, es decir, tienen una fecha de vencimiento que lleva una caducidad. Si no se cambia o no se cobra el cheque oportunamente, de manera que se pueda afirmar que los cheques caducan. La ley fija un término para que el cheque sea cobrado y por su beneficiario, y además fija un término para que el beneficiario o por también el tenedor del cheque haga uso de esa acción cambiaria. Si el beneficiario no cobra el cheque en el plazo fijado por la ley, se produce una caducidad. Y si el cheque no es pagado y no se inicia la acción cambiaria en el término que completa la ley, se produce la prescripción. Más adelante vamos a precisar las diferencias que hay entre la caducidad y la prescripción del cheque. Por ejemplo, en la prescripción de los cheques, el término de prescripción que el cheque lo señala es en el artículo 730 y contempla 2 situaciones en preciso. La primera va a ser que las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación, y la segunda en los endosantes y los avaristas en el mismo término contados del día siguiente en aquel que se pague el cheque. El término de prescripción de la acción cambiaria es de 6 meses, no más, y se cuentan desde la presentación del cheque para su pago. La fecha de presentación es necesaria, fundamental para determinar la prescripción, pues esta se cuenta a partir de ella. Okay. Ahora tú miras, bueno, ¿y qué tiempo para cambiar o cobrar un cheque? La fecha de presentación de un cheque para ser pagado está regulada también en el Código de Comercio con el artículo 718 y nos dice unas cositas muy puntuales. Dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fueron pagaderos en el mismo lugar de su expedición, volvemos a jugar con los tiempos, es donde se debe pagar. Y se los quiero recordar a la audiencia, dentro de un mes si fueron pagaderos en el mismo país de su expedición, pero lugar distinto de esto. O sea, que estamos, digamos, en Colombia, pero fue expedido en Santander, pero para pagar en Valle del Cauca. Dentro de 3 meses si fueron expedidos en un país latinoamericano y pagados en otro país de América Latina, los cheques internacionales. Entonces fue expedido en Colombia, pero para pagar en Uruguay, en el que queramos. Dentro de los 4 meses si fueron expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Fue expedido en Colombia para ser pagado en Portugal, un ejemplo. Entonces ahí es cuando vamos a jugar nuevamente con las fechas. Sí. En todo caso el banco tiene la obligación, eso sí, no se pueden librar de pagar el cheque siempre que se presente dentro de los 6 meses siguientes a su expedición, por lo que se puede afirmar que esa es la fecha de vencimiento de ese cheque. Aquí la fecha del cheque va a cobrar una relevancia porque permite determinar la caducidad y la prescripción. Sin eso no tenemos nada, por eso es un elemento esencial. El plazo que tiene, tú dirás, bueno, ¿y qué plazo va a tener para pagar el cheque? Nuevamente el artículo 718 señala que el plazo máximo para que sea pagado, pero en el artículo 121 el código señala que cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librado o hacer oferta de su pago parcial. Lo presentaste fuera de fecha, antes o después, señor, no hay este fondo, pero podemos hacerle pago parcial, siempre que se presente dentro de los 6 meses que sigan a la fecha. Si no lo presentamos, no lo vamos a poder realizar.
Es decir, que si así haya expirado en un plazo de 15 días para la presentación del cheque, el banco sí tiene la obligación de pagarlo si es presentado entre los 6 meses siguientes a la fecha de este cheque. El plazo de 6 meses es respecto a la obligación que tiene el banco de pagar la fecha, de pagar con esa fecha, y nada que tiene que ver con la caducidad y la prescripción de la acción cambiaria, que es totalmente diferente, cuyo término siempre va a estar ligado al artículo 718 del Código de Comercio. Ok, y entonces, y en cuanto a la caducidad del cheque, Sí, claro, esto, Iván. Los cheques o la acción cambiaria contra el librador caduca si el cheque no es presentado dentro de las fechas o plazos indicados ok, por la ley. Eso lo señala pues el artículo 729 pues, del Código de Comercio, anteriormente ya leído. También si el cheque no es presentado para su pago dentro del plazo indicado en el artículo 718 del Código de Comercio, entonces la acción cambiaria caduca. Lo que no impide que el banco deba pagar el cheque si es presentado dentro de 6 meses siguientes, como ya se señaló. De acuerdo al artículo 729 del Código de Comercio, podemos resumir que la caducidad de la acción cambiaria en el cheque no se produce cuando se presentó a tiempo para su pago, sí, se protestó a tiempo, durante todo el plazo el librador no tuvo fondos suficientes para pagar el cheque y el cheque no se pagó por causas imputables al librador, quien gira el cheque. Es decir, que si el cheque se presentó a tiempo para su pago, pero no se hizo por culpa del librador, no se produce la caducidad de la acción cambiaria. ok, entonces, agradecemos que nos disipen dudas, pero pues, ¿cuál es la diferencia? En la diferencia de la acción cambiaria contra el librador, que sencillamente procede siempre que no haya caducado. Si esta no caducó, el beneficiario puede ejercer la acción cambiaria dentro del término de prescripción, que ya habíamos hablado anteriormente. Si la acción cambiaria ha caducado, no puede haber prescripción, pues la acción cambiaria literalmente ya no es posible. ¿Ok? Bien, La caducidad hace referencia a la facultad que tiene el beneficiario para ejercer la acción cambiaria, de manera que a su vez caduca esa facultad. No puede ejercerla si no puede haber prescripción sobre algo que ya no se puede hacer. ¿Perfecto? La prescripción hace referencia al vencimiento como tal, ¿sí?, del plazo que el beneficiario tiene para ejercer dicha facultad. bien, sí. En este caso es la de ejercer la acción cambiaria. No hay caducidad, literalmente, si tiene facultad para hacer algo. ¿Ok? Entonces Bien. la diferencia de caducidad y prescripción hay que tenerla bien en claro en esos temas. Y la prescripción es el tiempo que dura esa facultad para hacer algo. ¿Ok? Ok, Entonces, Iván, si no hay caducidad, proceda a la acción cambiaria. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que prescribe esa facultad. ¿Ok? bien. Y bueno, y en resumen, entonces, tenemos que presentado el cheque oportunamente para su beneficiario cuenta con 6 meses, como ya lo habíamos dicho anteriormente, para que este proceso quede muy claro, ¿sí?, para ejercer la acción cambiaria. Y pasado esos 6 meses, la acción cambiaria sencillamente prescribe. El vencimiento es distinto a la caducidad o a la prescripción del cheque. Ah, ok. En la medida que el cheque es vencido, quiere decir que es la fecha máxima a la que se debe cobrar el cheque ante el banco respectivo, quien lo va a hacer su entrega en dinero. Como ya vimos, ese plazo, término o vencimiento lo encontramos en el artículo 718, que lo explicó el compañero Luis, del Código del Comercio. En principio, el vencimiento es la fecha indicada del cheque que el banco debe pagarlo. Vencida esta fecha, dentro del término señalado en el mismo Código del Comercio, que son los mismos 6 meses siguientes a la fecha indicada, como lo hablaba
Elga y la compañera Ela. Que El cheque electrónico. ¿Existe hoy en día el cheque electrónico? Uy, fue una maravilla para muchos, créeme, Iván. Y es una innovación promovida desde la autoridad monetaria para simplificar operaciones y sobre todo internacionales y reducir costos. A eso siempre se va a apuntar. Además se llama e-cheque o iCheque. Mantiene las funcionalidades de un cheque pues tradicional, entre ellas que pues puede ser común, de pago diferido, tiene un carácter de título valor, es ejecutivo, es endosable. Entonces vamos a mantener las mismas características. Sí. Pero ¿cómo va a funcionar ese cheque? No, todo el mundo pensaría que está reemplazando este cheque físico. No, sino que lo va a complementar. Entonces vamos a tener el físico, que puede usted verlo posteriormente, y como una variante más. Su emisión como tal es optativa para los bancos. Es tanto, el cheque se confecciona y circula por medios netamente electrónicos o por mensaje de datos como los conocemos, ya sea a través de entidades financieras, las instituciones de mercadeo financiero que se encuentran autorizadas, entre muchas más ventajas que están tangibles que tienen sobre otros métodos pues, de pago. Se encuentra simplificación operatoria de la emisión, el endoso, la negociación, la circulación en general, y porque se hace a través de canales digitales. La cantidad de endosos pensaríamos que iba a ser limitada. No, es sin límite. La reducción de costos operativos en comparación con el cheque tradicional, la seguridad, la efectividad, la reducción de motivos de rechazo. Además de al ser 100% online, ofrece la tranquilidad de poder usted remediar los errores formales. Como en el formato físico se generan más que un contratiempo. Por ejemplo, nos equivocamos en una firma, cómo realizarla. Aquí ya no. Y el saber si la otra cuenta tenía fondos, no tenía fondos. Exactamente. Eso sí, evitar riesgos de adulteración. Nadie va a poder adulterarte porque tú manejas tus cuentas, vienen con unos códigos, etcétera. El robo, el extravío, garantiza el seguimiento desde la emisión hasta el cobro. O sea, tiene una huella digital bastante amplia, entonces te puede dar una seguridad excepcional sobre el cobro de ese, desde todo lo que es la circulación de ese cheque. ¿Cómo sucede con los cheques físicos? Solo pueden emitir el cheque los titulares de cuentas corrientes, eso sí es totalmente potestativo de ellos, es una función exclusiva de las entidades financieras disponer de ellos en su cartera de productos. Muchos no lo tienen, muchos sí son, pero no es obligatoria. Cada banco elegirá si ofrece este instrumento a sus clientes, eso es optativo de ellos. Ante un rechazo por falta de fondos se puede negociar el pago con algún integrante de la cadena de endosos, es un beneficio que sí tiene. Si no llega a ese acuerdo se puede solicitar a la entidad financiera donde se depositó el cheque la impresión del certificado para acciones civiles, entonces simplifica tiempo. De ese modo es posible accionar judicialmente a través de una vía ejecutiva como con el cheque de papel. Entonces no estamos perdiendo ventajas para cobros, para el momento de reclamaciones, etcétera, que no estamos exentos de esos. Dicho certificado incluirá todos los datos referidos de la cadena de endosos, llevará un código de visualización, eso es lo que le da mayor seguridad. De ese modo es posible validar la información contenida, así sea la misma que esté registrada en el sistema. Ok, entonces como paso a paso, ¿cómo endosar un cheque? Un cheque. El cheque es muy interesante. Para la emisión de la cheque se requiere un número de CUIT o de CUL, que son van a ser los códigos de estas cuentas, o para muchos bancos CDI, que es la cuenta de identificación del destinatario, a diferencia de una transferencia en la cual se debe ingresar solamente la cuenta. Entonces tienes más beneficios porque vas seguro que efectivamente esa es la cuenta, no va a haber retrasos en los pagos ni nada de eso. Y quien lo recibe puede depositarlo tanto en una cuenta corriente como en una caja de ahorro, entonces le da más versatilidad. Sí. El depósito se realiza por una entidad financiera. Una vez el cliente acepta el cheque, te llega y lo aceptas y ya puedes visualizarlo a través de canales electrónicos, o sea, desde la comodidad de tu teléfono. Y habilitado por todas las entidades financieras donde posee una cuenta. Puedes seleccionar la identidad y la cuenta de depósito. Los cheques electrónicos en una cuenta bancaria se encuentran en estado activo, pueden ser endosados a otro, con otras cuentas CUI, CUI o CDI. Y esta operación puede ser repetida sin límites, de acuerdo a la normativa vigente de cada banco. Aunque esa totalidad de esos pasos a seguir el procedimiento depende de la construcción del home banking, eso sí vamos sujetos a eso, de cada entidad bancaria.
porque cada entidad tiene sus reglas y es Sí. potestativa de ellos, y quiero dejarlo muy en claro, porque a veces cambian de banco a banco y es cuando el cliente va a tener el problema. Y para el endoso de un cheque electrónico, que aún es común, es sencillo. Si ves, es sencilla, solamente es contar con los datos precisos Sí. y se hace el endoso de manera electrónica. Y va a tener mayor trazabilidad de seguridad por la huella digital. Exacto. Se elige el cheque que entre los que estén activos, entre los datos figuran quién lo paga, el número de cheque, las fechas de emisión, el pago del estado y el importante, y usted hace clic en endosar y ya, Y listo. quedó endosada. O sea, es maravilloso. El cheque electrónico quedará pendiente hasta que el beneficiario lo vaya a recibir. Queda ahí suspendido, queda seguridad buena guarda ese dato del Sí. banco. Quien puede aceptarlo o rechazarlo si lo considera improcedente. Ya él Entonces, tiene ahí la disponibilidad de aceptarlo o exactamente. rechazarlo. Entonces podemos endosarlo, podemos hacer un cambio como título valor, podemos disponer de nuestro dinero, hacer un montón de transacciones que antes nos tenían limitados, porque lo podemos manejar desde la seguridad de nuestro celular. Qué bien, genial. Bueno, yo creo que esta noche, ya la noche, pues ha sido muy productiva para pues también ofrecer esta importante información. Aquí a nuestro programa Hablemos Claro es Derecho. Gracias muchachos, de verdad, pues por tocar este tema que pensamos. Gracias de verdad, pues entonces ya sabemos, muchachos de sexto semestre en Derecho. Gracias a Gracias. ustedes, muy Por la amable. invitación y a todos los escuchas que se tomaron el tiempo de escucharnos lo que teníamos aquí que socializar. Así Luis, Entonces, así en una es. próxima oportunidad pues estaremos Claro que sí, atentos. ¿no? Y ustedes pues por también tantísimas preguntas que tuvimos, porque la verdad pues era un tema que queríamos quedar bien en claro, ¿sí? Gracias Ela, gracias Helga, gracias Fernando. Entonces bueno, hasta luego, muchas gracias. No, gracias a ti, esperando que haya sido útil para todos. Claro La que sí, explicación claro que sí. haya sido. Bueno, feliz noche.